Este video te va a encontrar antes de que termines viviendo una vida que realmente no elegiste. Y es que la mayoría de seres humanos justamente les pasa eso en la vida. Terminan viviendo una vida supeditada a la opinión de otros. Terminan viviendo los sueños que otros impusieron sobre ellos. Terminan viviendo la vida que la Matrix ha decidido por ellos. Y el problema de eso es que usualmente lleva a la infelicidad, a no tener bienestar propio y a sentirse frustrado por no haber hecho lo que sabían que tenían el potencial de conseguir. Ojo, el guión no es tuyo. ¿Qué significa esto? Que el guión actualmente escrito de tu vida no te pertenece. Y mientras no te pertenece, significa que estás recibiendo migajas de lo que podría ser realmente oro en lo que es tu vida. Bien, antes de iniciar, mi nombre es Asmed, economista nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, enlace en la descripción. Bien. Ojo, te están alimentando lo suficiente para que no sientas hambre. El sistema actual del salario funciona justamente para eso. Dan dinero a los trabajadores, pero un dinero que realmente no alcanza para mucho. Pero nunca lo suficiente para que seas libre, a menos de que seas una persona que tiene un trabajo muy importante, el 0.0001% de la población, o dos, que seas heredero de una fortuna de tu padre, cosa que tampoco pasa muy típicamente. Cambias tu vida, tu único activo irreemplazable, porque recordemos que hasta lo que sabemos vida solo hay una, por más de que creas en Dios, por más de que hayas tenido una experiencia cercana a la muerte, actualmente tienes solamente esta vida de carne y hueso. Por comodidad financiera temporal, cambiaste justamente la única cosa real que sabemos que poseemos por algo que es temporal y que está dependiente a las circunstancias de la realidad 3D. No hay barrotes, solo ascensos anuales. ¿Qué significa esto? Que es una cárcel autoimpuesta, que es una jaula sin barrotes, pero constantemente la gente vive esclavizada trabajando de 8 a 5. ¿Qué tendrá que ver esto con mi típico conocimiento de ley de la asunción? Ya lo vamos a explicar mucho más a detalle. Ojo, tu cabeza entonces ahora está conectada a un salario quincenal como si fuera un suero y tú estás enfermo y requieres de ese suero para poder vivir. Hay una supresión de la voluntad y una dosificación controlada. En la medida que sacrifiques más parte de tu tiempo, más va a ser la capacidad de ganar dinero y al mismo tiempo, entre más tiempo estés ocupado para poder ganar, más suprimida tienes tu voluntad. El salario entonces es un sedante diseñado para adormecer tu soberanía. Ojo, no me malentiendas, yo soy profesional en 2 carreras y cuando tuve que tener profesión y empleo la tuve. El problema no es ser asalariado, el problema es pensar que ser asalariado es lo correcto para siempre, 1. 2, el problema es de depender de un ingreso solamente que parte del salario, y 3, el problema es tener un salario como consecuencia de trabajar en un lugar que tanto detestas, que realmente no es tu pasión. Ojo. El peligro real no es fracasar intentando tu propio camino. Cuando tú fracasas intentando tu propio camino, realmente te estás dando cuenta de hacia dónde te gustaría ir. ¿Cuál es el camino que realmente no quieres volver a trazar? Y en cada obstáculo que vaya apareciendo en dicho camino que ha sido responsabilidad tuya, vas a encontrar virtud. Es despertar, por ejemplo, a los 50 años, dándote cuenta de que ganaste un juego que nunca quisiste jugar. ¡Yuhu! Doctorado y PhD. Sacrificaste tus mejores años, nunca trabajaste en tu propósito, en tu proyecto personal, y no es porque no lo puedas hacer ahora, pero evidentemente ahora que tienes la capacidad de ser consciente en el ahora, recordemos la famosa frase, el mejor momento para iniciar las cosas, el momento perfecto, no es mañana, es el día en que respiras, o sea, el día que te das cuenta de que estás vivo y que mañana podrías no estarlo. Negociaste tu libertad por una jaula más espaciosa. Repito, si eres una persona que trabaja en un salario, está perfecto, pero cuestiónate si lo estás haciendo solamente por un dinero físico o 2, realmente estás haciéndolo de forma diferente. ¿Cómo es diferente? Lo que vas a ver en este video. La realidad exterior es estrictamente un espejo retrovisor, jamás una causa. ¿Qué significa esto? Que la realidad 3D de tu salario de mierda, tu trabajo de mierda, es consecuencia de una identidad asumida, una identidad de esclavo, de asalariado, de persona que todavía tiene creencias limitantes acerca de cómo se podría ganar dinero. Una persona que piensa que para ganar dinero la única forma posible es trabajando de 8 a 5. Jamás una causa, porque para aquellos que son causas, entre comillas, es porque son víctimas de las circunstancias. Y entonces
le echan la culpa siempre a Dios, a la vida y a la existencia. Si operas desde la mentalidad de un esclavo asalariado, el universo tridimensional solo te reflejará más esclavitud. Y aquí es donde entra la manifestación en base a la de la asunción de Neville Goddard. Cuando entendemos de que la vida es responsabilidad nuestra, es decir, que terminamos manifestando no lo que queremos sino lo que somos, nos damos cuenta de que nuestra identidad es muy importante. Y la mayoría de personas que tiene la mentalidad de esclavo, la mentalidad de esas creencias base de que ganar dinero de una forma diferente es imposible. Cuando tú tienes esa mentalidad de esclavo, de asalariado, de persona que nunca busca una forma distinta de ganar dinero, el universo se va a acomodar a dicha asunción y por ende te va a reflejar más esclavitud. Tu mentalidad, tus asunciones son el proyector. La película es la realidad 3D que tanto detestas y por más que tú intentes limpiar la realidad 3D, si no cambias tus creencias internas, tu proyección va a seguir siendo la misma mierda. Por eso no hay que centrarte en tu cuenta bancaria, en tu jefe o en la economía del mundo o en el político de izquierda o derecha. Hay que centrarte sobre todo en quién eres tú, qué estado asumido de conciencia tienes, desde qué punto de vista estás observando y viviendo el mundo. Porque si lo haces desde una identidad de carencia, el mundo te va a demostrar más carencia. Si lo haces desde el estado del ser del deseo cumplido, inevitablemente la forma de ganar dinero va a ser consecuencia de tu estado asumido, por ende va a llegar. Estás intentando cambiar la película modificando la pantalla, constantemente gritando por aquí y por allá, cambiando de país por aquí y por allá, entrando al gimnasio por aquí o por allá, más horas de trabajo por aquí o por allá, pidiendo solamente aumentos de salario por aquí y por allá, cuando nunca te has centrado en quién eres realmente. ¿Quiero seguir viviendo en una cárcel que me autoimpuesto? ¿En este trabajo por simplemente mis papás pensar que la carrera fue lo mejor que me dieron? Yo soy economista y desafortunadamente estudié porque me sentí presionado por mis padres. Responsabilidad mía, claro. Yo fui quien dejó influenciarse por ellos. Pero en algún año tuve la voluntad y la capacidad de decir no quiero ser un empleado esclavo dando clics de 8 a 5 en un banco al que no le interesa en lo más mínimo. Y que hoy, eso era cuando no existía la IA. Hoy cada día más que pasa, la IA ¿qué va haciendo? Desplazar trabajos. Así que sigues dependiendo de una realidad externa que cada vez necesita menos de ti. Qué triste es no darte cuenta y despertar que tarde o temprano tu trabajo también va a ser reemplazable. La persona promedio delega su destino a variables externas para obtener alivio psicológico a corto plazo. De nuevo, la mayoría de personas siempre va a delegar su destino, lo que va a pasar con ellos en el futuro, a variables externas, al jefe, al padre, al trabajo, a la economía del mundo. ¿Para qué? Para obtener un beneficio psicológico. ¿Cuál? De que no es culpa mía, de que yo no soy responsable, de que el dinero que tengo es culpa de los demás, pero no mío. ¿Qué pasa? Que el verdadero creador asume que la estrategia de juegos es 100% su culpa, o más bien, como diría yo, responsabilidad, porque recordemos que la culpa busca castigar, la responsabilidad te busca dar poder. Si eres responsable de tu vida de mierda, asimismo significa que eres responsable de cambiarla. Incluso cuando le tocan malas cartas. Un jugador con malas cartas no dice ¡ay! Bota las cartas. Juega con las malditas cartas que tiene, sacándole el máximo provecho que tiene. Ojo, si la culpa es el sistema, tu esfuerzo es innecesario. ¿Cómo así, Asmed? Hay una balanza que me encanta describir. La primera, y es lo que más pesa, es el lado izquierdo. Culpar al sistema. ¿Cuál es el beneficio? Tengo un alivio psicológico porque prácticamente no está en manos de mi control. Por ende no es culpa mía si soy pobre o no. Tengo todo el peso ahí pasado mis creencias. El problema de esta mentalidad es que entonces no vas a poder cambiar tu existencia ni tu vida. Porque siempre le echas la culpa a algo adicional externo a ti de la vida de mierda que tienes. ¿Qué es lo que no está pesando casi en tu vida? El determinismo interno absoluto. ¿Por qué? Porque la carga ya no es alivio psicológico, sino que ahora es aterrador. Porque significa que la realidad 3D mía, mi salario de mierda, mi empleo de mierda, mi profesión de mierda, es consecuencia de un Asmed asumido en el ayer. Y el ego no le gusta asumir responsabilidades. El control ahora sí sube de 0% al 100%. Pero la gente, sobre todo la gente que no ha despertado, no quiere tener el control. Porque tener el control significa que si el muñeco se cae, fue porque tú no saltaste con la X. Y la gente prefiere delegar la responsabilidad a otro, aunque eso tenga como consecuencia de que su vida va a ser una vida de mierda. Endeudarte para memorizar
lo que una IA procesa en milisegundos no es progreso. Mira, yo cuando estudié economía tenía que hacer muchas cosas complejas. Hoy en día mi carrera, si tuviera ChatGPT mientras estudié en la carrera, sería así de fácil. Econometría, macroeconomía 1, 2, 3, microeconomía 1, 2, 3, teoría de juegos, probabilidad. Todas las materias que vi en la carrera universitaria con la IA son simplemente juegos infantiles. ¿Para qué seguir estudiando una carrera que aún hoy en día ya fue reemplazada por la IA? ¡Ojo! El hater normal me va a decir, Asmed, pero entonces ¿tú quieres que te opere un emprendedor y no un cardiólogo? Claro que no. Hay profesiones que aún son indispensables, sobre todo las profesiones que tienen que ver con la mano del hombre. Pero aún así ya hay incluso IAs operando en algunos países del mundo a través de máquinas expertas supervisadas por cardiólogos. Ponle 100 años en el futuro, 50 o incluso 20. La mayoría de empleos que aún subsisten porque aún no existe mano de obra robótica que sea capaz de reemplazarla. Pero carreras como economía, antropología, filosofía, abogados y muchas otras carreras que son solamente de diálogo, teóricas, filosóficas, ya están siendo reemplazadas porque la IA puede procesar más rápido la información, dar respuestas mucho más certeras e incluso la IA hoy en día ha demostrado ser capaz, que antes la gente no creía que eso fuera posible, de hacer cosas que no provienen de conocimiento humano. Ya han resuelto problemas del milenio, matemáticos. Han sido capaces de responder problemas y generar nuevas hipótesis que no habían sido generadas por ningún humano. Antes se creía que eso era imposible porque la parte artística de generar era solo del humano, la IA solamente respondía. Hoy en día es capaz de generar. Estamos cada vez más cerca de la famosa CGI, inteligencia artificial general. De hecho, Sam Altman, el dueño de OpenAI, dice que ya existe, ya está entre nosotros. Bien. Endeudarte entonces para memorizar en una universidad, pagar lo que la IA va a procesar en milisegundos, no es ningún progreso. Es usar el aula como refugio para no enfrentar el riesgo aterrador de decidir tu vida. Qué fácil es decirle a tu papá, sí papá, voy a estudiar economía. Te metes en un aula y sigue el patrón, no te cuestiones. Es muy fácil. Difícil es emprender. Difícil es trabajar en tu propósito cuando llegas de tu salario, de tu trabajo que te paga un salario mínimo cansado y tener que trabajar en un negocio diferente. Difícil es elevarte constantemente. Así que esa carrera que tienes profesión, PhD, doctorado, es un escudo actual. El diploma, la maestría, todas las certificaciones que tienes. Te estás intentando defender del mundo real y el mundo real ahora es un robot de IA, entiendas el chiste. La educación formal es el mecanismo de evasión más sofisticado de nuestra era. En Colombia, por ejemplo, lo que está pasando en las universidades es que cada vez se inscribe menos gente. ¿Por qué? Porque las personas ya se dan cuenta de que no vale la pena gastar 20, 30, 50, 100 USD para terminar ganando un salario mínimo. No tiene ningún sentido cuando podría aprender una habilidad por una pequeña fracción de lo invertido en la universidad y salir adelante. Ahora es muy diferente si tú realmente te ves en carreras que todavía requieren mano humana, veterinarios, médicos, aún pilotos. Pero hablando de carreras que no requieran ya al ser humano y tú las estudias sin ser visionario, estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y el costo de oportunidad de poder trabajar en algo que realmente te apasionara. Y ahí hay un duelo gigante. Bien, si tu trabajo puede ser descrito en un manual de procedimientos, vas a ser reemplazado por una fracción del costo. Hay ejemplo en empresas de call center en Colombia que despidieron a personas porque pueden contratar agentes de IA que parecen humanos perfectamente, pero 100% más capacitados, mucho más baratos. ¿Por qué no tenerlos? La única inmunidad económica es la creatividad estratégica. ¿Qué significa esto? Tienes una tabla como si fuera una teoría de juegos. En el eje vertical tenemos el alto valor versus el bajo valor. Bien, ¿qué pasa? Que el sistema escolar nos educó para estar ahí, para vivir ahí, en bajo valor o alto valor. En el lado horizontal tenemos la rutina versus la innovación estratégica. Si tenemos algo que es rutinario y es de bajo valor, la IA y la automatización, los asistentes, los agentes, ya nos reemplazaron. Ahora, si hay mucha innovación estratégica, pero poco valor, hay analistas junior, analistas, otras profesiones. Pero si es de alto valor
y es rutinario y con innovación estratégica, ahí es donde podrías empezar tú a trabajar. Teme a la irrelevancia, no al error. Equivócate, falla. Crea marcas personales de lo que sea, no te niches, habla de lo que sea, viaja por el mundo, trading, dropshipping, e-commerce. Una empresa de ropa, de bandas nasales, de gafas. Hazme, yo no quiero emprender. Lo entiendo, no todo el mundo nació para ser emprendedor. Pero por lo menos escoge entonces una carrera que te apasione. No una carrera que te dijeron tus padres y que terminaste entonces estudiando algo por y para los demás. Yo no estoy en contra de los empleados, yo fui empleado. Mi hermana es empleada. Mi familia es empleados. El problema no es ser empleado, el problema es la gente cuando se emplea porque tienen que hacerlo, porque nunca se cuestionaron si realmente lo que hacían eran su pasión. Qué chévere es ganar dinero como consecuencia de aportar valor al mundo de acuerdo a lo que tú viniste a hacer acá por tu propósito y no simplemente lo que te dijeron que tenías que hacer. Aquí es donde vuelve a aparecer la mentalidad y la manifestación. La mentalidad promedio, ¿qué es? Una persona sumida justamente en la esclavitud, pensando constantemente que ganar dinero en Colombia es imposible, cierta cantidad, y por ende asumen un salario para siempre. Y ese salario para siempre te va a ver a activar tu sistema de activación reticular, enfocarte solamente en ¿qué? En vacantes de empleo. Por más de que al lado tuyo aparezca una oportunidad increíble, tu sistema de activación reticular no lo va a ver porque estás todavía dependiendo mucho de una identidad que tiene creencias limitantes muy grandes. ¿Qué es la mentalidad creadora? Una fricción del mundo real. Aquellos que están dispuestos a resolver problemas que generen como consecuencia dinero por haber hecho algo diferente al mundo. No necesitas la firma de recursos humanos para resolver un problema a alguien dispuesto a pagarte. Deja de buscar vacantes y empieza a buscar fricción. ¿Dónde hay fricción en el mundo? Uno, porque puedes aportar valor y dos, porque vas a recibir dinero y lo puedes escalar de forma simple. Por ejemplo, hablando de un tema simple, tú puedes ver que hay mucha gente hoy en día usando mal cloud. Ejemplo estúpido y fácil. Y tú resolviste el problema porque tienes un curso y experto en IA y automatizaciones y cobras. En School hay comunidades que ganan más de $100,000 al mes enseñando cómo usar la IA. Mientras unos vieron en la IA un problema, se pusieron a llorar, otros vieron en la IA una oportunidad para resolver un problema y empezar a asumir un estado de conciencia que habita desde el final. ¿Y cómo habitaría desde el final? Pues ponte en los zapatos de tu avatar del futuro, el que ya vive justamente desde el deseo cumplido. Tráelo a la hora, colápsalo al marco temporal del hoy y empieza a sentir, actuar, pensar y hacer lo que haría esa versión. Piensa como arquitecto de infraestructura, no como consumidor de oportunidades. Ojo, usar tu cansancio como excusa para regalar tu tiempo libre al algoritmo solo valida el sistema que te desgasta. Te lo voy a explicar con la siguiente forma para que tú lo entiendas. 5 p.m. se acaba tu trabajo de 8 a 5. Tienes muchas opciones. La primera es que aprender oficios. Cuando tú aprendes un oficio, puedes emular nueva identidad, una identidad que no depende de la esclavitud, sino que adicionalmente resuelve un problema y como consecuencia gana dinero. Eso nos lleva a una soberanía, porque ahora no dependo solamente del ingreso de mi empleo, sino que vine a hacer a este mundo lo que realmente quería hacer. Incluso aunque esa soberanía no sea tu pasión, por fortuna ese tiempo y ese dinero lo podrías ahora usar también para viajar, si es tu pasión, para comer chicle en Perú, para tocar piano en las Maldivas, para bucear con los peces en Cartagena. Me da igual. Ahora, hay otro punto. Construir infraestructura. Consumo pasivo. Ojo, estos eran los dos escenarios primeros, ¿no? Aprender oficios o construir infraestructura. ¿Cuál es el otro escenario? Llegas a la casa a consumir TikTok, Reels, a quejarte, a ver el Lamborghini de otros, a ver el Porsche, el Mazda, el carro que sea de otros, el reloj, la vida, el tiempo libre de los demás. Luego eso te va a llevar a quejarte del jefe, víctima de tus circunstancias. Le echas la culpa al político o a la economía de por qué tú no tienes esa vida increíble. Y eso sigue entrenando el algoritmo de TikTok. Como te quedas viendo mierda para divertirte y dejar de aburrirte por la patética vida que tienes, el algoritmo te sigue mostrando más. Como resultado, tienes un engranaje reemplazable. Simplemente eres ahora parte del 99% del mundo que es reemplazables. NPCs. Que no está mal, repito. El problema es que la mayoría de personas no saben que lo son. Si tú sabes que eres NPC y aún así decides quedarte, es tu problema. Si quieres, hazlo, adelante. Pero la mayoría de gente no ha despertado. La libertad se paga con el tiempo que actualmente malgastas. Yo quiero preguntarte honestamente, ¿qué haces tú en tu tiempo libre?
¿Qué haces cuando llegas a las 5 de la tarde de tu trabajo, de tu empleo? A las 6, a las 7, no me importa. ¿Llegas a scrollear? ¿Llegas a pelear con tu pareja? ¿Llegas a jalártela? ¿A qué llegas? Porque si tu identidad es una identidad del estado del deseo cumplido, va a llegar a actuar como tal, en libertad, y por ende empezaría a hacer cosas que haría esa versión. Y esa versión estaría emprendiendo, trabajando en su propósito, en su negocio, en su tocar de piano, en su carrera como ajedrecista. No sé, porque dependerá de tu deseo cumplido, de tu deseo final, de tu avatar, que vive en el final. Tu entorno intentará arrastrarte de vuelta a la norma. Es normal. No por malicia, sino porque tu intento de liberarte es un espejo incómodo que expone su propia pasividad. La gente te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos, porque si te llegan a ver mejor que ellos, indirectamente les estás demostrando que ellos son unos conformistas de mierda. Que si tienen una vida de mierda no es por el destino, es porque ellos deciden estar ahí. Porque tú estabas con ellos, pero tú decidiste salir. Va a pasar como la famosa caneca con los cangrejos, pero esta vez lo dibujado con humanos. Aquí está tu familia, tu entorno tóxico de mierda y destructivo. Te van a decir cuando te vean intentando colgar la cima: Asmed, no te arriesgues. Asmed, piensa en la jubilación, vuelve al empleo normal. Asmed, sé realista, eso no es para ti. Te van a coger con cuerdas e intentar arrastrarte. Porque si tú llegas a salir, hagamos de cuenta que sales de este bucket, tú les estás demostrando que siempre se ha podido salir. Y eso les duele, porque significa que ellos son los responsables de tener una vida de mierda, de permanecer dentro de la caneca. Así que la masa siempre defenderá la prisión porque es el último entorno que conoce. Por eso yo siempre digo, no reconozcas ni escuches consejos de gente de mierda. No escuches consejos de personas que no tienen la vida en algún área de tu vida que tú desearas. Cuerpo, finanzas, mentalidad, camisa, algo, lo que sea que a ti te guste. Mi regla es absoluta. Yo escucho a mi mamá consejos de lo que ella sea experta, pero yo no voy a recibir consejos de alguien en el que ese consejo me demuestra que no lo está aplicando en su vida. Es como yo escuchar consejos de cómo comer bien en una persona que solamente consume comida chatarra, mierda y destrucción. Para mí no tiene sentido. Su consejo debería provenir de la coherencia interna. Seguir posponiendo la acción bajo la excusa de necesitar más información es autosabotaje disfrazado de prudencia. No te falta una nueva cámara, no te falta un nuevo iPhone, un nuevo micrófono, no te falta un nuevo libro de desarrollo personal ni de manifestación. Lo único que te falta es las huevas o los ovarios de tomar la decisión de empezar hoy. ¿Ves un video motivacional de Sir Fénix, de Iman Gadzhi, Alex Hormozzi, Danko, cualquier famoso de estos? Te sientes inspirado. ¡Guau! Se me pararon los pelos de punta, me siento genial. Lees un libro para estar más seguro, por si acaso. Luego, no haces una absoluta mierda con la información. Y por ende, cuando no hay acción encontrada, tu vida va a seguir siendo estancada. Estás asumiendo un estado de conciencia que siempre vive desde el carencia, anhelo, deseo. Y siempre piensa que le falta algo. ¡Falacia! No te falta una mierda. Los progresos se dan al iniciar, no antes del iniciar. Si yo con el tiempo compro una mejor cámara, un mejor micrófono, unas gafas más increíbles, no sé, una mierda que estoy diciendo acá, va a ser por parte del proceso, no porque yo espere las situaciones, condiciones ideales para luego grabarme. Yo me grabo y como consecuencia, luego mejorará el setup, el micrófono, la cámara, lo que sea. Entonces, cuando tú sigues posponiendo la acción, diciéndote, no, es que yo todavía no he empezado ese negocio porque me falta más información, en realidad estás autosaboteándote, disfrazándolo de prudencia inteligente. ¿Sabes por qué mucha gente inteligente sigue siendo pobre y mediocre y con cuerpos de mierda? Porque la gente estúpida, que tiene cuerpos y resultados, no piensa tanto. La gente inteligente tiene mucha esa falacia de pensar que le hace falta información, el último hack. No, es que Asmed, todavía tengo muchas muletillas y hasta ahora cuando las elimine grabo contenido. No, grabas contenido y como consecuencia las eliminas. Primero eres el Asmed que graba y luego como consecuencia la realidad 3D cambia. No al revés. Primero soy y como consecuencia el mundo responde. La claridad no precede a la acción, nace de ella. Actúa como tu estado asumido y como consecuencia la claridad, la realidad 3D va a cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Habitar la identidad de quien ya es libre exige soportar el vacío donde los resultados aún son invisibles. Cuando asumimos el estado de conciencia del deseo cumplido,
No lo hacemos porque estemos viendo la realidad 3D y estemos haciéndole caso a ella. Lo hacemos a pesar de ella. No importa si hay miedo, si la realidad no nos gusta o nos demuestra lo contrario. Seguimos asumiendo. Ojo, al principio no van a haber aplausos. ¿Qué significa esto? La fantasía filosófica está por aquí. La soberanía física está acá. En el medio va a haber resistencia, disciplina diaria y certeza. Tu tarea es seguir persistiendo a pesar de que la realidad 3D te diga algo contrariamente a lo que tú quieres. La realidad física termina rindiéndose ante una conciencia persistente. Por eso es que has visto a creadores, peleadores, boxeadores, actores, streamers, que antes de ser famosos, antes de ser campeones, ya asumieron un estado de conciencia de un campeón. De forma inevitable, entonces, sus sentimientos, pensamientos, acciones y creencias eran las de ese avatar futuro, pero traídas a la hora. Y cuando tú a la hora encarnas dicha asunción, esa personalidad, es inevitable que tu realidad 3D cambie. Ellos no se preguntaban cuándo, simplemente sabían que ya eran, y como consecuencia, el puente de incidentes, mañana, pasado mañana o no importa cuándo, les demostró que la realidad justamente tenía que alinearse con ese estado sintonizado de conciencia. Bien. El tiempo pasa exactamente al mismo ritmo mientras lees esto que cuando estás ejecutando los sueños de otro. El tiempo va a seguir pasando, ya sea seas empleado, ya sea estés desempleado, o ya sea estés trabajando en tu proyecto porque estás asumiendo el estado del ser del deseo cumplido. La época de ser una víctima voluntaria, por favor, ya terminó. Así que tienes dos opciones importantes. Tomar las obras del sistema, o sea, ser una víctima de las circunstancias, un NPC, o tomar lo que realmente quieres y viniste a este mundo. Y si está viendo mi video, por favor, reclama lo que es tuyo. La capacidad de controlar tu existencia. Recordemos que tú eres el protagonista, el creador de la realidad. Y que tu realidad 3D no es más que el cadáver de una asunción pasada. Al ego le duele porque significa reconocer que la mierda de entorno que tengo es responsabilidad mía. Pero si lo reconoces, también vas a tener la libertad de poder crear la vida que tanto deseas. O diseñas tu vida hoy, o el diseño de alguien más te aplastará. Y créeme, hay gente muy aplastante. ¿Cuánta gente es capaz de hacer algo de forma persistente? Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Hazme, voy a intentar grabar contenido. Esa semana fallaste. En cambio, un narizón como yo, ocupado con problemas de salud o lo que sea que aparezca en su vida, sigue accionando como su estado idílico, grabando 2 videos diarios al día. 2 videos diarios. Mientras tú te estás quejando de no poder grabar uno. Por ponerte un ejemplo estúpido y rápido, podría replicarlo a prácticamente cualquier ejemplo. Así que quiero que identifiques la primera concesión que le estás haciendo a la mediocridad en tu rutina de hoy. Y empieces a eliminar ahora mismo. Ojo, esto es para que lo chulees y escribas la pregunta que te acabo de hacer. Porque la decisión pura no requiere más teoría. Solamente asumir un estado y ejecutar. Tu trabajo es trabajar tu identidad de tal forma que la acción salga de forma inspirada, persistente y que nunca, maldita sea, te detengas. Que jamás lo hagas. Si has visto este video, este video es una cachetada para que despiertes y empieces a encarnar la vida que sabes que te mereces. Porque tienes 2 opciones: ser un NPC más de la Matrix o ser el protagonista de tu maldita vida. Créeme que este lado es siempre mucho más virtuoso. Si quieres trabajar conmigo 1 a 1, enlace en la descripción. Te hablo de economista nutricionista. Nos vemos en un próximo video. Adiós.